Bien, señores, bienvenidos. Estamos en revistaverde.com.uy y vamos a recibir a partir de este momento a Gabriel Di Giovanantonio, es el gerente de Cargill aquí en Uruguay. Vamos a hablar de varios temas, de lo que se está presentando para lo que es el negocio agrícola en este ejercicio 21-22 que está comenzando, lo que dejó también la zafra de verano y particularmente la de soja, donde hubo poco rinde y el precio después terminó siendo una sorpresa positiva para los productores. Así que de estos temas vamos a hablar a partir de este momento con Gabriel Di Giovanantonio, gerente de Cargill aquí en Uruguay. Gabriel, gracias por estar. Y en primer lugar, ¿qué balance se va haciendo de lo que es el panorama que presenta la agricultura en este contexto de precios fundamentalmente? Bueno, Rubén, primero que nada, gracias por la entrevista. Un gusto siempre estar contigo. Estamos terminando una zafra que capaz que nos dejó un gusto amargo al final, principalmente porque faltaron kilos, ¿no? La caída de rendimiento que a su vez nos fuimos dando cuenta a medida que avanzaba la cosecha, eso nos deja un gustito amargo, principalmente porque no se pudieron capitalizar. Era una zafra espectacular para capitalizar la suba de precios. Y bueno, lamentablemente no se pudo capitalizar del todo, pero bueno, por suerte una parte importante se pudo vender a mejores precios y no estamos cerrando en nivel productor en general un mal año. Recordemos que venimos de un año de invierno excepcional en precio, en calidad, en rinde, capaz que de los mejores años de invierno que yo recuerdo. Pero bueno, era una zafra de soja que capaz que podía arrojar algo más, pero en algunas zonas no se pudo dar. Bien, ¿cómo viene el flujo comercial hacia los diferentes mercados en este ciclo, Gabriel? Hablando de soja concretamente. Bien, fue un año raro en el flujo comercial, donde arrancamos capaz que el segundo semestre del año pasado con una demanda interesante de soja, principalmente. Se pudo colocar bastante en esos momentos, principalmente a China, a destinos como Egipto, algo al sudeste asiático. Y después, cuando empezó la escalada de precios tan altas en Chicago, principalmente por problemas de stock en ese país, la demanda genuina se retrajo un poco y las colocaciones se vieron un poco más entorpecidas. Hoy estamos en un momento todavía que no es tan fácil vender un barco de soja. Hay destinos que casi están retirados o están en cuentagotas. Porque bueno, cuando se dan estos precios tan grandes, estas subas tan grandes de los productos, desde el lado de las industrias, de los consumos, se empieza a cuotificar las compras y van comprando más en el corto plazo y no tan largo plazo, como lo habíamos visto principalmente antes del pico de precios de Chicago. Pero bueno, se va a comercializar, la soja es un commodity que va encontrando su liquidez. Hoy hay una parte importante que está yendo a Egipto, como te decía, otra parte que está yendo al sudeste asiático y sin lugar a dudas China va a ser el principal mercado como todos los años. Bien, ¿qué volumen se ha exportado? Va el poco menos de la mitad del saldo exportable, deben ir unas 600.000 toneladas cargadas en barco. Y bueno, hay un volumen de barcos ahora llegando en junio y algo en julio, así que pensamos que va a seguir el flujo en junio, julio y agosto. Bien, ¿qué precio promedio te imaginás para el productor en este ciclo, teniendo en cuenta lo que fue la evolución comercial, la fijación por parte del agricultor? A ver, cuando uno mira el promedio general, estamos hablando que es una zafra que el promedio general va a estar entre 4.25 y 4.35, más o menos, y ese va a ser el promedio general de la zafra, con situaciones muy distintas según la estrategia de venta de cada uno, la zona, el rendimiento. Hay que recordar que se empezó a vender mucho grano a niveles de precio de 3.60, 3.70, que en su momento era el mejor precio de los últimos 2 años que habíamos tenido. Y bueno, y después se fue copiando la suba de precios. Pero bueno, promedio general va a terminar en el eje de $430 por tonelada más o menos. Bien, ¿y una producción que va a estar en qué nivel más o menos en este ciclo? Nosotros la estamos viendo en 1.950.000 en ese eje. Sería lindo que pasemos los 2 millones, sería interesante, pero no, lo vemos bastante difícil porque los rendimientos fueron cayendo a lo largo de que íbamos metiendo las máquinas y calculamos nosotros que vamos a tener una producción país en ese entorno.
Bien, Gabriel, ¿y el panorama para invierno cómo se lo está viendo? Hay un movimiento interesante en los precios de la colza. En la última zafra ustedes colocaron un volumen muy importante en el exterior, en Europa fundamentalmente. ¿Cómo lo están viendo hoy al escenario? La realidad que el escenario de invierno es muy interesante, los precios internacionales son buenos en todos los granos. El aceite en particular está viviendo un momento espectacular a nivel mundial, con noticias de algunos problemas productivos, principalmente lo que es el aceite de palma, y con noticias también desde Estados Unidos con aumento del corte de biocombustibles, y eso hace que el aceite esté en niveles de precios muy, muy altos. Cuando pensamos en canola, pensamos en una oleaginosa donde casi la mitad es aceite, y bueno, y copia esos niveles de precio, y tiene la ventaja también que lo que pasa siempre cuando un mercado sube mucho es que hay que tratar de capturar esos precios, y al estar comercializando en octubre, noviembre, o cosechando, es más fácil de capturar. Entonces tenemos bastantes expectativas, es un cultivo bastante interesante, que de verdad que hay que reconocer que en Uruguay calza muy bien en el ciclo productivo del productor, donde le encontró su lugar en la rotación, y a nivel comercial, Uruguay viene haciendo las cosas bien, no es muy fácil el mercado europeo, pero Uruguay viene aprendiendo. Justo ayer leía una nota de otro cultivo oleaginoso de girasol en el sur de Argentina, donde hablaban de eso mismo, cómo no podían capturar los buenos precios del mercado europeo por los problemas de trazas de agroquímicos. Y bueno, Uruguay puso foco en eso, es el principal mercado del mundo de canola, y bueno, lo estamos viendo en el área de siembra del productor, que hay que cerrar, hay que ver cómo terminan las implantaciones y demás, pero calculamos nosotros que vamos a tener un incremento interesante en el cultivo. ¿Se llega a 150.000 hectáreas? Sería interesante verlo. Nosotros todavía no vemos ese número. Estamos pensando más algo en el eje de 120, 130.000 hectáreas, pero sin lugar a dudas es un volumen extremadamente interesante de grano. Y yo te diría que Uruguay tiene que manejar con precaución también ese crecimiento, esas cosas. No es un cultivo fácil tampoco de colocar, de acondicionar, lleva mucho secada, prelimpieza. Yo imagino que 120, 130.000 hectáreas sería un lindo número. Uruguay está preparado para recibir más y acondicionar más volumen, pero bueno, hay que hacer muy bien los deberes, ¿no es cierto? Porque nosotros particularmente tenemos un programa cerrado con una planta de Cargill en Liverpool, Inglaterra, pero cuando uno empieza a crecer tiene que empezar a buscar otros socios comerciales para tener ese crecimiento, ¿no? ¿Y están esos socios comerciales en Europa, Gabriel? Nos tienen que conocer. El año pasado nosotros hicimos un barco, que creo que charlamos contigo en una entrevista, a full uruguayo, o sea, un barco de 65.000 toneladas a Liverpool, y fue extremadamente bueno, y nos quedaba otro barquito más chico por hacer y no fue tan fácil la comercialización. Uruguay viene haciendo las cosas muy bien, como te venía diciendo, pero tenemos que hacernos conocer. Hay que ser prolijos, tienen que confiar en nosotros, y bueno, y eso es lo principal. Entonces, a medida que vamos Bien. buscando alternativas, calculo que van a ir apareciendo. Gabriel, ¿y qué sucede con el precio? ¿Qué referencia hay hoy para la colza que se está sembrando? Hoy fue un día de suba importante, le puedo errar en el precio final de mercado, pero fue un día que pasó los $540 por tonelada la canola en el mercado. Capaz que me tendría que fijar si no hizo algún dólar más, pero fue un día espectacular. Hay que reconocer también que el euro está en un buen nivel de precio frente al dólar, eso siempre ayuda. De verdad, son niveles de precio que uno los mira, y cuando arrancamos a pensar este programa hace 3 años atrás, estábamos en $360 y uno no lo puede creer lo que estamos viendo hoy. Así que muy contentos y trabajando, ¿no? Aparte, como repetimos siempre, un mercado sumamente transparente con una referencia en Matif, que es un mercado a término en Francia, y eso ayuda también al crecimiento del negocio. Bien, Gabriel, ¿y al trigo cómo se lo está viendo? Porque se empiezan a dar condiciones favorables para la siembra, siempre el cultivo en este momento se vuelve, digamos, interesante para el productor, una vez que se levanta la cosecha y ya está concluida la colza, la cebada también.
¿Cómo lo ven al trigo? El trigo por lo general es un cultivo que se habla bastante menos de él, en general, porque no hay ningún plan asociado, es un cultivo libre. Para mí es un cultivo que hay que mirar siempre mucho en Uruguay. Yo lo defino siempre como que es el único cultivo escalable. Uruguay puede crecer un poquito más en canola, pero tenemos todas estas cosas. En cebada estamos más restringidos a lo que puedan absorber las malterías. En trigo no tenemos limitante. Y la realidad que eso siempre es bueno. Si bien no se habla tanto de él, nosotros estamos viendo un crecimiento en trigo. Ya tenemos algunas variedades agotadas, principalmente las variedades de nuestro programa de Trigo Plus ya están agotadas. Tenemos una variedad nueva también, un ciclo corto olivo, que la realidad que se van yendo. O sea que creemos nosotros que va a haber un crecimiento, capaz que un poco menor al esperado que esperamos a principios de año. Pero bueno, los precios de trigo son muy buenos. Estamos hablando que estamos $50 arriba del precio del trigo que teníamos hace un año atrás. Y bueno, yo creo que eso es de destacar, ¿no? ¿Qué referencia tiene el trigo uruguayo hoy, en líneas generales? El trigo nuestro de calidad, el trigo Cargill Plus, estamos hablando de $230 la tonelada. Claro, es un nivel bien interesante, ¿no? Sí, por supuesto, es un cultivo aparte que también ayuda en la rotación, le incorporamos una gramínea más, ayuda al control de malezas y bueno, venimos de un año muy bueno y creemos nosotros que es un cultivo recontra interesante. Bien, dos consultas finales. Por un lado, ¿cómo se está viendo desde la compañía el próximo ciclo? Este que está comenzando con la siembra de invierno, pero pensando en la zafra de verano, ¿qué puede pasar con el área de soja, maíz? ¿Qué están proyectando? ¿Qué marcan los primeros análisis, por definirlo de alguna forma? Primero, reconocer que hay un ambiente de negocio que es realmente interesante, un ánimo general del sector, donde veníamos de varios años golpeados y un ánimo que viene cambiando. Y eso ya cambia ahí, principalmente el ambiente de trabajo y demás. Queda por concretarse las siembras, las cosechas y demás. En invierno son estos aumentos que venimos hablando, más algún aumento más que pueda haber por alguna cebada. Y bueno, en soja se están empezando a escuchar cosas, se están escuchando qué áreas que fueron agrícolas en su momento, en el noreste, en el norte de Uruguay, algunas zonas en el centro se estarían empezando a recuperar. Capaz que es muy próximo y con gran margen de error empezar a hablar de un crecimiento así, pero uno puede pensar en que un 10% de crecimiento en el área de soja tenemos que tener con estos niveles de precio, sabiendo también que cuando suben tanto los precios, el negocio se hace un poco más riesgoso en general, porque también aumentan los costos, como pasa con el fertilizante. Pero bueno, creo yo que tenemos un negocio bastante maduro, que aprendió mucho los últimos años de trabajar con niveles de precio más abajo, donde tenemos también un montón de estrategias y herramientas de cobertura de precios, de seguros, de rendimiento y demás, que de verdad que creo que el mercado les va encontrando su nicho y su manera de comercializar. O sea, hoy las demandas por fijar precio futuro o tener alguna cobertura son realmente altas. O pisos asegurados para cierta parte de la cosecha, relaciones de canje, insumo, productos, fertilizante, grano y demás, y todo eso le tendría que dar una estabilidad al negocio, siempre dependiendo del rendimiento, pero el nivel de precio, como hablamos. Bien, 10% el piso para el crecimiento del área de soja. 250.000 hectáreas es el piso del área de trigo en esta zafra. Hay que ver un poco las condiciones de siembra. Veníamos muy bien con las siembras. Las lluvias del fin de semana pasado, no del anterior, entorpecieron en algunas zonas el avance. Se dan lluvias para este fin de semana. Ojalá que superemos los 250.000 hectáreas de trigo. Sería una muy buena noticia para el sector y para todo el sector en su conjunto, ¿no? Claro. Pero bueno, está por darse, ojalá que lo podamos superar, pero bueno, es un lindo número por lo menos alcanzar eso. Bien, ¿qué referencias tiene la soja de 2022? ¿En qué rango está oscilando, Gabriel? $460, $470 la tonelada,
son niveles de precio Hacía mucho muy tiempo interesantes. que no se podía planificar con un nivel de precios así. 5 o 6 No, años, exactamente, fácil. exactamente. Del 2010 2015 para acá, no se podía, no teníamos estos niveles de precio al planificar la siembra y el ciclo agrícola. Hay que alcanzarlos. De verdad que pasan algunas cosas en el mundo interesantes de seguir. Esta suba de precios se da más por un efecto demanda que por un efecto de problemas de suministro. Eso también es distinto a lo que estamos acostumbrados. Las otras subas de precios han sido por demanda, pero también por quiebres de cosecha. Pero bueno, son precios interesantes. También son precios que uno tiene que armar su estrategia comercial muy bien, porque puede ser que pasen cosas en el mundo, que esos precios pasen a ser no tan buenos como pasó esta campaña, ¿no es cierto? Donde pensamos que el 400 era excelente, que el 450, que el 500 y terminamos comercializando parte de la cosecha en $540. Entonces, creo que la flexibilidad en esas cosas ayuda en una parte de la porción de venta, más cuando estamos pensando tanto para adelante. La última consulta, Gabriel. ¿Cómo viene la compañía trabajando acá en Uruguay en sus diferentes áreas de negocios? ¿Cómo viene el escenario? La verdad que la compañía muy contenta con Uruguay, muy contenta cómo se hacen las cosas. Siempre con un modelo de negocio particular, pero bien claro, un modelo de negocio de cercanía con nuestros clientes, donde creo que ya lo hablamos, pero hace menos de un año inauguramos una inversión muy importante en el negocio de fertilizante, para tratar de seguir mejorando el suministro, las mezclas, nuestra capacidad de embolsado. La verdad que buscando soluciones que nos acerquen día a día a nuestros clientes, trabajando en esto que te decía, en herramientas de precio, en soluciones en fertilizante, en soluciones en semilla, tratando de seguir desarrollando nuevos programas como fue el de Canola y de posicionar más que a la compañía, al país en el mundo, que creo que es importantísimo para un país agroexportador como el es Uruguay, ¿no es cierto? Pero muy bien. Gabriel Di Giovan Antonio, gerente de Cargill aquí en Uruguay. Muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable, como siempre. Gracias a vos, Rubén, y estamos a las órdenes.